Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de recibirlos un día más en mi canal y muy agradecida de que me puedan estar viendo y hayan escogido verme donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hablar de todo lo que le pasó a Amanda. Vamos a ver todos los detalles. Amanda Heller nace el día 4 de noviembre de 1983 en Maryland, Estados Unidos. Amanda nació producto del matrimonio de John y Julia Heller. Al final, Amanda terminó siendo la única hija de ambos. El matrimonio y la familia en general eran bastante sólidos. La joven desde muy pequeña se interesó en la actividad física. Le gustaban mucho los deportes y en la secundaria se unió a varios equipos deportivos, además de a las porristas. También comenzó a ir al gimnasio y comenzó a cuidar mucho su salud física y también a controlar la de sus padres. Cuando comenzó a pensar en qué carrera elegiría para la universidad, ella lo tenía prácticamente claro: fisiología y ciencias del ejercicio. Esta carrera la estudió en la Universidad de Maryland y la culminó en el año 2006. Para el año 2010 ella ya había terminado su segunda carrera, fisioterapia. Comenzó a estudiar un máster y luego de eso también un doctorado, todos estos enfocados a las ciencias del deporte y de la salud. Amanda parecía una joven muy atlética y también una joven bastante sociable, a la cual estaba prácticamente enfocada en su carrera profesional. Comenzó a interesarse por el yoga y comenzó a hacer unos cursos para convertirse en maestra de esta práctica. Debido a estos cursos, ella llegó a tener una oferta de trabajo en Hawái. Se lo llegó a pensar bastante porque nunca había estado lejos de su casa. La universidad la había hecho en su ciudad natal en Maryland y al alejarse tanto de sus padres le provocaba un tanto de tensión, pero al final de cuentas estos la apoyaron y la animaron para que persiguiera sus sueños. Llegó a Hawái y en ese lugar ella conoció a un joven llamado Benjamin. Benjamin y ella se llevaron muy bien, tenían muchas cosas en común y al poco tiempo de conocerse iniciaron una relación. Luego de algunos meses de ser novios decidieron irse a vivir juntos y comenzar una vida de pareja más formal. La pareja se llevaba muy bien, como les digo, y tenía muchos intereses en común, por lo cual pasaban mucho tiempo juntos. Amanda tenía un trabajo muy importante en una reconocida academia de yoga en la isla y era por eso que se la pasaba ocupada la mayoría del tiempo. En sus días libres a ella le gustaba mucho poder aprovechar todo el tiempo que tenía para poder realizar tareas pendientes y también realizar un poco de ejercicio y meditación. La vida de Amanda parecía perfecta hasta el día 8 de mayo de 2019. Era un día miércoles y su vida cambiaría para siempre. Ese día 8 de mayo era el día de descanso de Amanda y tenía varias cosas que hacer. Salió, según dice su novio Benjamin, a las 7 de la mañana de la casa que ambos compartían. Tenía varios pendientes, pero en realidad no le dijo a él exactamente hacia dónde se dirigía esa mañana, pero él se quedó tranquilo porque usualmente Amanda solía tener la misma rutina: salía a hacer compras, luego se iba a meditar y a hacer yoga y luego al gimnasio para luego regresar a su casa. Era una persona bastante estricta en su horario y realmente pues no llegaría a salirse de este a menos de que hubiera una gran emergencia. Pero ese día por la tarde Amanda no regresó a casa. Benjamin comenzó a sentirse un tanto nervioso y comenzó a llamar a sus amistades. Ninguno había visto a Amanda ese día. Llamó a la academia de yoga donde ella trabajaba para ver si se había pasado por ahí y tal vez dando alguna clase extra o hablando con sus alumnos se le había pasado el tiempo, pero en la academia tampoco nadie la había visto. El joven se comienza a preocupar, pero cuando quiere reportarla como desaparecida le dicen que tiene que esperar 24 horas para hacerlo. Es por eso que al día siguiente, a primera hora, el 9 de mayo a las 7 de la mañana, Benjamin ya se encontraba en la comisaría de policía de Hawái para poder reportar a Amanda como una persona desaparecida. Desde el momento en que Benjamin la reporta, la policía comienza a buscarla. El
El joven les ayuda mucho y les da una lista de lugares a los que Amanda solía ir. Entre esos lugares estaba una reserva natural muy cercana a la casa de ellos. La policía se dirige a esta reserva natural y se llevan una gran sorpresa. Y es que en el estacionamiento del lugar estaba la camioneta blanca de Amanda. Al hablar con los agentes de seguridad del lugar, estos le dijeron que la camioneta había permanecido desde el mediodía del día anterior, el 8 de mayo, en ese lugar. Ellos, cuando iban a cerrar el parque e iban a ver que todos los lugares del aparcamiento estuvieran pues vacíos, se dieron cuenta de que el vehículo estaba ahí. Comenzaron a preguntar entre la gente que todavía quedaba dentro de la reserva natural si alguien era el dueño del vehículo, pero nadie pudo responder y nadie parecía conocer a la persona que había llegado en él. Estos decidieron dejarlo allí unas horas más hasta el día siguiente para ver si alguien lo reclamaba, pero fueron pasando las horas y en lugar de que el dueño lo reclamara, fue la policía que llegó a verlo. Identificaron por las placas este vehículo positivamente como el de Amanda y teniendo esto ya podían abrirlo para comenzarlo a revisar. Lo que encontraron dentro los desconcertó de gran manera. Dentro del automóvil estaban todas las pertenencias de Amanda: su teléfono celular, billetera, identificación, tarjetas de crédito y su dinero. Además, también había unas sandalias. Unas sandalias, según la descripción que dio Benjamin, eran las sandalias que tenía Amanda cuando salió ese día. Pero también Benjamin había dicho que las zapatillas deportivas de Amanda no estaban en la casa, así que la policía asumió que en cierto momento ella se las había cambiado. Había otra cosa muy extraña, y es que revisar por debajo del vehículo, pegado a una llanta, pudieron encontrar las llaves de este. Obviamente este era un sitio muy extraño para poder guardar las llaves de tu automóvil. Estaban más o menos escondidas, así que esto se les hizo bastante extraño. No llegaron a ver alrededor ningún signo de fuerza, ni tampoco dentro del vehículo no había sangre ni señales de lucha, así que todo comenzó a ser muchísimo más extraño. Los guardias de seguridad dijeron que no habían visto quién iba en el vehículo, así que no podían realmente decir si Amanda iba sola o acompañada. La policía de Hawái comenzó a trazar un plan y lo que se les ocurrió fue pedirle a todos los comercios de la zona que colaboraran con ellos. Realmente no tenían muchas cámaras oficiales en los lugares donde Amanda podría haber pasado, así que tuvieron que recurrir a las cámaras de estos comercios. Querían que todas las personas dieran las grabaciones de su cámara de seguridad del día 8 de mayo de entre las 7 de la mañana y el mediodía, que era supuestamente la hora a la cual Amanda había llegado a la reserva natural. Gracias a todas estas cámaras y luego de ver cientos de horas de grabaciones, pudieron hacer una pequeña línea del tiempo de lo que Amanda había hecho el 8 de mayo. Como había dicho su nombre Benjamin, ella había salido a las 7 de la mañana de su casa. Una cámara de una cafetería que estaba muy cerca de su casa la captó a las 7:03 pasando enfrente de esto. Luego no se le puede ver a Amanda hasta las 10 de la mañana. Se ve que ella está comprando en una tienda de alimentación local y se ve que tiene puestas las sandalias que se encontraron en el automóvil. Luego de comprar en esta tienda, ella pasa a otra también para comprar un envoltorio de regalo y luego aproximadamente a las 11 de la mañana se dirige a la oficina de correos. El Día de la Madre estaba muy cerca y como la madre de Amanda vivía en Maryland, ella le iba a enviar su regalo por correo. Llena todos los datos del paquete, pone la dirección y muy tranquilamente sale del lugar. Se cree que después de poner el paquete en la oficina de correos, Amanda se dirige hacia la reserva. En la reserva natural parece que el rastro de Amanda comienza a desvanecerse. No había huellas y no había en las cercanías de donde se había dejado estacionado el vehículo ningún signo que pudiera darle a las autoridades una pista. Mientras todo esto pasaba, los padres de Amanda estaban volando desde Maryland hasta Hawái para poder estar más cerca de la investigación. Hablaron con varios medios pidiendo el regreso de su hija y también pusieron una recompensa de $10,000.
Además de la recompensa de los $10,000, estos abrieron una página de Facebook donde la gente podía dejar información anónima sobre el paradero de Amanda. Rápidamente esta página llegó a tener muchos me gusta y la desaparición de Amanda comenzó a hacerse viral en Hawái. Todo el mundo quería ayudar, teniendo la recompensa de $10,000 por cualquier información verídica. Obviamente las pistas falsas comenzaron a llegar. Mucha gente decía haber visto a Amanda en lugares del centro de Hawái o en pequeñas ciudades de alrededor. Cuando la policía iba a corroborar todos estos datos, se daban cuenta que simple y sencillamente eran erróneos o eran completamente falsos. Fue el día 12 de mayo de 2019, 4 días después de la desaparición de Amanda, que la comenzaron a buscar en los alrededores de la reserva natural. Se utilizaron helicópteros, drones, perros adiestrados y también cientos de voluntarios. Se peinó exactamente toda la zona alrededor de donde el automóvil había sido dejado. Era un radio de 10 kilómetros, pero no llegaron a encontrar nada. Con el paso del tiempo, las búsquedas se hacían un tanto peligrosas, ya que muchos de los voluntarios, al no tener, vamos a decir, mucha experiencia en este tipo de zonas, eran atacados por animales o se herían con árboles con agujeros y todo este tipo de cosas. Así que la policía en cierto momento paró las búsquedas a pie de Amanda. No sabían realmente qué hacer porque, como les digo, parecía que se había desvanecido. No había dejado ni una sola pista de donde pudiera estar. Siendo Benjamin, su novio, la última persona que él la había visto, él se convirtió en el sospechoso principal de la desaparición, pero tenía una coartada sólida de lo que había hecho al mediodía de ese 8 de mayo y además él mismo tuvo la idea de presentarse a la prueba del polígrafo, la cual pasó de buena manera. Benjamin estaba seguro de una cosa durante toda la búsqueda de Amanda, y era que él sabía y pensaba que ella estaba perdida en el bosque. Lo decía muy claramente y siempre llegó a pensar de que nada malo le había sucedido. Los padres de Amanda, por otra parte, comenzaron a sentirse muy tensos por la situación y comenzaron a pensar que su hija había sido víctima de algún crimen. Llegaron a presionar muchísimo a la policía y a los medios locales para que la siguieran buscando, pero con el paso de los días las búsquedas se hacían cada vez menos. La noticia de Amanda comenzó a resonar muchísimo menos en las noticias y también los equipos de búsqueda se iban retirando del lugar. La policía llegó a tomar algunas declaraciones y con esto llegó a tener algunos sospechosos. Primero se entrevistó a un hombre de la tercera edad, el cual tenía una camioneta tipo van de color blanco que había estado muy cerca del vehículo de Amanda el día que había desaparecido con 2 perros. Este hombre llegó a dar una coartada de lo que había hecho, se registró su camioneta y no había ninguna prueba de que Amanda hubiese estado dentro. También se llegó a entrevistar a una pareja de turistas que también había estado en la zona a la hora que se creía Amanda había desaparecido, pero de nuevo no hubo ninguna prueba contra estos. Parecía una carrera contra el reloj porque entre más días pasaban, la oportunidad de poder encontrar a la joven de 35 años con vida se apagaba cada vez más. Pasaron 16 días y 17 noches hasta que al final, el día 24 de mayo del año 2019, uno de los helicópteros decidió ir más allá del radio de búsqueda que ellos tenían. Como les dije anteriormente, era un radio de búsqueda de 10 kilómetros. Ellos decidieron moverse 1 kilómetro más y ampliar este radio a 11 kilómetros del lugar donde se había encontrado el vehículo de Amanda. Luego de sobrevolar una zona muy boscosa entre 2 cascadas, pudieron ver un pequeño bulto. Al poderse fijar un poco más en este, se dieron cuenta que era una persona que movía enérgicamente las manos para que se dieran cuenta que estaba en ese lugar. Al bajar, se dieron cuenta que habían encontrado a Amanda Heller. Había perdido alrededor de 10 kilos, tenía una pierna fracturada y el tobillo de la otra pierna lo tenía gravemente inflamado. Estaba llena de picaduras de insectos y también estaba quemada en varios sitios de su piel, pero al final de cuentas se encontraba con vida. Fue llevada al hospital para poderla estabilizar y una vez estuvo bien comenzó a contar su historia.
Amanda dijo que ese día 8 de mayo del año 2019 ella decidió ir a la reserva natural para hacer un poco de yoga. Llegó, parqueó su automóvil y luego de eso se puso sus zapatillas deportivas. Dejó todas sus cosas dentro del auto porque no quería que nada la distrajera de estar en contacto con la naturaleza. Dijo también que en los pantalones que llevaba no tenía un bolsillo para llevar la llave del vehículo, así que decidió dejarlo pegado a la llanta para poderlas encontrar de una manera bastante rápida, y también pensó que allí pues ninguna persona que llegara las iba a ver y a nadie se le hubiese ocurrido buscar allí en un primer momento. Dijo que se arrepentía mucho de no haber llevado su teléfono porque si lo hubiese tenido en ese momento no se hubiera perdido para nada, ya que hubiese podido activar su GPS. Dice que pensaba hacer un pequeño recorrido de 5 kilómetros, pero luego de eso comenzó a caminar un poco más porque comenzó a ver la naturaleza y se quedó un poco encantada con esta. Comenzó a hacer yoga al lado de un pequeño riachuelo y luego de eso tomó una siesta. Cuando se levantó de la siesta ya no sabía realmente por qué lugar había llegado al riachuelo, no sabía qué dirección tomar y comenzó a caminar. Comenzó a caminar aproximadamente 2 horas hasta que se dio cuenta que había estado dando vueltas por el mismo lugar. En ese momento no sabía qué hacer, ya que como les digo no llevaba su teléfono, así que no podía hacer llamadas, poner GPS ni nada de eso. Además que no le había dicho a nadie que iba a ir a la reserva ese día, así que sabía que iban a tardar varias horas o varios días en darse cuenta que ella estaba allí. Pero decidió seguir caminando. Dice que caminó entre 5 y 8 días. No sabe exactamente cuántos porque obviamente llegó a perder la noción del tiempo. Pero en ese lapso, cuando ese lapso terminó, un árbol de 7 metros le cayó encima de la pierna y fue así como se la fracturó. De tanto caminar también su tobillo comenzó a inflamarse. Llegó un punto en esos días en el que solo se podía arrastrar. Se cubrió de barro el cuerpo para ser picada muchísimo menos por los insectos, aunque realmente la encontraron con muchas picaduras, y llegó a decir que dormía en las cuevas del lugar para poderse proteger de las condiciones ambientales y de los animales. Dijo que había sobrevivido comiendo larvas y frambuesas que encontraba en el camino. La noticia de que Amanda había sido encontrada le comenzó a dar vuelta a Hawái y luego de un tiempo a los Estados Unidos. Mucha gente comenzó a tachar a la mujer de mentirosa, y es que muchos no creían exactamente en su relato. Les parecía muy raro que su novio durante toda la búsqueda estuviera tan insistente de que la buscaran en el bosque de la reserva natural, mientras sus padres pensaban que había sido víctima de algún crimen. También llegaron a pensar que había sido una estrategia para poderle dar publicidad al lugar de yoga donde ella trabajaba. Amanda salió en algunos shows de televisión y también comenzó a hablar con diferentes editoriales para hacer un libro sobre su aventura, así que esto avivó muchísimo más el hecho de que las personas pensaran que estaba mintiendo. También obviamente ella, teniendo una condición física tan buena y un conocimiento tan grande de la naturaleza, era una persona que sabía podía sobrevivir muchísimo a la intemperie. Pero las heridas de Amanda eran reales y que resultaba muy difícil creer que una persona se hubiese provocado una fractura en la pierna, una inflamación de tobillo, simple y sencillamente para ser relevante en los medios de comunicación. Las entrevistas que daba Amanda también hacían pensar a la gente que tal vez ella estaba bajo los efectos de alguna droga. Hablaba sobre guías espirituales, sobre voces que le habían dicho que caminara, y también en cierto punto llegó a decir que hubo un momento en el que aceptó que su destino, según esas voces, era vagar por el bosque y ser una con la naturaleza. Se le realizaron todo tipo de análisis toxicológicos y realmente no dieron positivos para ninguna droga. Amanda se terminó de recuperar y, como les digo, apareció en varios shows y también ahora está hablando con varias editoriales para hacer un libro sobre todo lo que vivió esos días.
Fuese planeado o no, Amanda fue encontrada, una suerte que no muchas chicas suelen tener. Y también nos podemos poner a pensar en algo. Todo el mundo creía que el novio de Amanda o alguna otra persona le había hecho algo, pero la realidad estaba muy alejada de lo que la policía, la prensa, los amigos y hasta los familiares llegaron a creer. No se trataba de ningún suceso violento, sino simplemente de alguien que había salido a caminar y se había perdido. Nos podemos poner a pensar que tal vez muchos casos de desapariciones pueden tener el mismo motivo que el de Amanda. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Quise traer hoy el caso de Amanda porque cuando lo comencé a leer pensé que era un caso en el que iba a terminar una desaparición sin saber qué le había pasado, en el que la iban a encontrar sin vida y algo malo le hubiese pasado, como llegamos a pensar en muchos casos. Pero mientras iba investigando, pues me fui dando cuenta de que no era así, de que fue encontrada viva en la reserva natural. Y creo que es bastante interesante de traer porque tenemos tantos casos de desaparición. Aquí hemos tenido muchos, y no solo en mi canal, en muchos más, y hay muchos otros casos que nos han traído a YouTube en los que solemos hacer cientos de teorías sobre lo que podía pasar. Ponemos cientos de hipótesis de qué podría haber hecho la persona, de lo que le podrían haber hecho, y muchas veces pues las explicaciones son bastante simples y son pues lo que menos nos esperamos. También me recordó una vez que yo estaba caminando por un campo bastante grande y en cierto punto me empecé a desviar. Suerte para mí, yo tenía mi teléfono, así que pude poner el GPS y regresar al lugar de origen, al lugar donde tenía que llegar, donde estaban las demás personas. Pero creo que es algo que nos puede pasar a todos, así que creo que hay que ser muy precavidos y por más en contacto con la naturaleza que queramos estar, llevar nuestro teléfono pues nos puede salvar de muchas situaciones. Amanda pidió perdón por ser tan irresponsable, pero también hay que ponerse a pensar que se gastaron muchos recursos buscándola, recursos que se podían haber puesto en otra persona. Obviamente no vamos a pensar que ella quiso desaparecer porque sí, como mucha gente llegó a pensar, pero creo que sí, llevar nuestro teléfono es muy importante, sino nuestro teléfono una brújula o algo que nos pueda guiar hacia dónde tenemos que ir. Porque se imaginan que si ese helicóptero no hubiese avanzado el kilómetro más en el radio de búsqueda, no lo hubieran encontrado, y ahora este video no sería sobre Amanda, la chica que apareció, sino sería sobre Amanda, la chica que desapareció, y tal vez estuviéramos hablando de hipótesis de tribus en la reserva natural, de secuestro y de muchas otras cosas más. Así que la verdad, como les digo, pues muchas veces las explicaciones son lo más sencillas posibles. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Les dejo por acá mis redes sociales, LesmaVR, me encuentran, y también mi canal secundario, Lesma Vlogs. Ahí subo pues contenido diferente a este, subo historias no solo mías, de los suscriptores. También subo un poquito de cosas que hago en mi vida y estoy tratando también de actualizar el contenido a la misma velocidad que acá, pero bueno, también obviamente llevando un control de los otros canales de la mejor manera posible. Suscríbanse si no lo están porque actualizamos 3 o 4 veces por semana y yo los veo en otro caso. Adiós.